Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. 10 de la mañana con 37 minutos y vamos con esta última parte del programa del día de hoy para enfocarnos obviamente en otro de los temas vinculados a esta cuenta pública y particularmente lo manifestado por el presidente Gabriel Boric en torno al compromiso público para ingresar al Congreso un proyecto de ley que entregue mayor autonomía a las regiones. Y en ese sentido el presidente dijo que para una mejor gestión presupuestaria pondremos la urgencia en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes para habilitar nuevas formas de financiamiento, mejor planificación del gasto y alto nivel de transparencia y rendición de cuentas. Un tema que queremos abordar el día de hoy junto al académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivaría, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. Igualmente, profesor, gracias por recibir nuestra invitación a poder conversar de este aspecto, de los tantos temas que se abordaron al alero de la cuenta pública y que viene a retomar una propuesta que surgió el año 2023, que se estaba a la expectativa de poder avanzar con mayor decisión, pero que particularmente se fue quedando en el camino principalmente por el caso convenios. Es al menos la lectura que uno empieza a hacer del trabajo parlamentario que se desarrolló al alero también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Sin ir más lejos, en el mes de marzo, la subsecretaria Francisca Perales daba cuenta de las expectativas, estamos hablando del mes de marzo de este año, de las expectativas de poder dar a nuevo impulso a esta propuesta, y finalmente el presidente hace aquello en el marco de esta cuenta pública. Ya se había avanzado algunas conversaciones a nivel parlamentario, Comisión de Hacienda, Cámara de Diputadas y Diputados, y el Senado en la línea de poder avanzar en esto. Sin embargo, no se pudo llegar a buen puerto, principalmente por este aspecto. Importante el poder entrar en contexto, profesor, de las implicancias que tiene esto, en lo que va de la mano con el tema de reducción de consultas, permisos, visaciones, lo que tiene que ver con financiamiento a nivel regional. Son varios elementos que venían de la mano de este proyecto de ley y que pueden ser interesantes en la línea de la descentralización. Bueno, sin duda alguna. Primero que nada, el hecho de que se haya repuesto este proyecto de ley que venía desde el 2023, ¿cierto?, resulta ser tremendamente importante para ir consolidando el proceso de descentralización que, permíteme esta digresión histórica, se comienza a desarrollar de manera muy potente desde 2014 en adelante, ¿bien?, a partir de la Comisión Presidencial de Descentralización. Creo que lo hemos conversado alguna vez. Dentro de ese contexto, el proyecto de ley tiene un componente de la descentralización que es muy importante. Y este es particularmente aquel que se refiere a la descentralización fiscal, o sea, a los recursos. Y en ese contexto, evidentemente, el hecho de haber realizado, ¿cierto?, en el transcurso de los últimos años, una profunda modificación desde el punto de vista político en el contexto de la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales, resultaba tremendamente importante. Sin embargo, carecía de una serie de herramientas o de instrumentos, especialmente en el ámbito de lo financiero, o sea, en este caso de lo fiscal. Y en consecuencia, este proyecto de ley, postergado, probablemente, como dices tú, por estos hechos vinculados al caso convenios y otros, yo diría que también porque siempre existe, digamos, una tradición histórica en la clase política chilena en postergar algunos procesos que tienen que ver con descentralización. Y eso, lamentablemente, es una situación que cuesta, digamos, de desarrollar. Yo diría que en este último tiempo se han logrado consensos importantes para lograr algunos avances, pero no ha sido la norma, digamos, histórica. Entonces, el contexto es este. Necesitamos gobiernos regionales que tengan capacidad de financiarse, que tengan capacidad autonómica de desarrollar su financiamiento y, por cierto, digamos, de definir cómo y cuándo van a hacer su inversión desde el punto de vista de esta misma autonomía política. Por lo tanto, el proyecto de ley tiene componentes que son bien interesantes en ese aspecto y, bueno, los podemos revisar si tú gustas, digamos, y ir viendo, digamos, específicamente
cuáles son tal vez los más importantes o qué importancia tiene cada uno de ellos. Sí, a propósito de lo que dice usted en torno efectivamente, la toma de decisiones que pueda haber a nivel regional, hay elementos, por ejemplo, de financiamiento regional simple, eficiente y equitativo, con una distribución de recursos transparente y no sujeto al gobierno central en la definición de las prioridades de cada región. Me estoy ahí remitiendo a lo que eran los principales elementos que se esgrimían a la hora de presentar este proyecto en su momento, el año 2023. Otro elemento en lo que tiene que ver con mejores decisiones de inversión, debido a que se encuentran en manos de la institucionalidad regional, que está más capacitada y al tanto para identificar las instancias de desarrollo y productividad regional. Lo otro, instancias y herramientas para mejorar la articulación de la inversión pública entre organismos regionales, municipales y servicios públicos. Con estos elementos queda bien de manifiesto lo que nos decía usted, de la manera en que se está también articulando una mayor responsabilidad, pero también capacidad a nivel regional de poder llevar adelante, ya sea desarrollar proyectos, pero también invertir en forma acotada dentro de la región. No, sin duda, y de hecho este componente doble, ¿cierto?, de la responsabilidad por un lado, pero por otro lado la capacidad de invertir, es tremendamente importante. Por eso que uno de los elementos más relevantes es la modificación o el conjunto de modificaciones que se van a introducir al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el FNDR, ¿cierto?, que es el instrumento tradicional de inversión regional que tenemos nosotros desde hace más de 30 años. O sea, allí hay una transformación importante, ya desde el punto de vista de la forma en cómo se va a establecer la manera, digamos, en cómo estos recursos van a ser entregados por parte del Estado central. Cabe destacar ahí una cuestión bien interesante, en el sentido de que justamente en esta mayor autonomía, los recursos que son entregados a partir del Fondo de Desarrollo Regional a cada una de las 16 regiones en este proyecto de ley pasan a ser, digamos, manejados desde el punto de vista presupuestario a nivel nacional de una manera distinta, digamos. Ya no van a ser una partida presupuestaria, sino que simplemente el Tesoro va a entregar directamente un aporte, que es el aporte que finalmente se va a transformar en este fondo, ya a nivel regional. Pero al mismo tiempo también le otorga a los mismos gobiernos regionales la capacidad, por ejemplo, de cobrar derechos. ¿Ya? Y ese es un elemento interesante porque, si bien es cierto, no son tributos, los derechos, al igual que los municipios que lo tienen históricamente, digamos, va a permitir a los gobiernos regionales establecer derechos en el uso, digamos, de bienes públicos o fiscales, digamos, para efectos de poder también generar más ingresos. ¿Se lee como royalty esto, profesor? ¿Se lee como una suerte de royalty eso? El royalty, claro, el royalty, digamos, para ponerlo en su contexto, digamos, es un proceso de cierto de descentralización fiscal también importante, que ya está en marcha, sí, que ya está digamos, desarrollándose, y se incorpora dentro del contexto de este conjunto, de este paquete de medidas descentralizadoras. Ahora, si se lee como un royalty, no, porque el royalty es un impuesto y los derechos son fundamentalmente pagos por concesiones. Perfecto. Pagos por permisos, por acciones que son menores, digamos, pero que no constituyen tributos o impuestos, pero que sí constituyen ingresos, ¿ya? Y que forman parte de ingresos propios, ¿ya? Desde el punto de vista del gobierno regional, que no los tenía hasta ahora y que se van nutriendo, ¿cierto?, con estos ingresos propios de derechos, pero al mismo tiempo el royalty que tú también acabas de mencionar. Entonces, en ese sentido, hay una forma, digamos, por medio de la cual este Fondo de Desarrollo Regional, que es el gran fondo de inversión, puede ser transformado, ¿cierto?, en un fondo de naturaleza local, regional, autonómico, ¿cierto?, para invertir en acciones o en gestión de bien público, naturalmente, pero que tenga que ver con una razón absoluta y completamente vinculada a la región. Yo recuerdo que alguna vez hablamos sobre el Consejo de Desarrollo Territorial, sí, que también apunta, digamos, en sus aspectos más importantes, ¿cierto?, a modificar la metodología, ¿cierto?, del sistema de inversión pública. Y esto tiene que ver directamente con aquello, ¿ya? Y por otro lado, también le da a la estructura financiera, ¿ya?, y fiscal que tienen los gobiernos regionales un
contexto de disciplina fiscal y de instrumentos de reglamentación fiscal que son bien importantes, porque son los mismos que tiene el Estado históricamente, ¿cierto? La disciplina fiscal, que es la norma, digamos, fundamentalmente de equilibrio fiscal que se ha mantenido desde hace más de 30 años en el Estado, en su sistema presupuestario, se dota también en este proyecto de ley a los gobiernos regionales de una estructura, digamos, de ordenamiento fiscal y de disciplina fiscal, e introduce elementos de control importantes, no solamente institucional, sino que le entrega control también a algunas acciones ciudadanas que son bien importantes en términos de participación. Exacto, porque además dentro de, insisto, estos son elementos que están en el proyecto original, se entrega herramientas de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades para ser responsables a sus respectivas autoridades territoriales sobre cómo usan sus recursos fiscales. Ahí eso es lo que responde también a lo que planteaba recién usted, profesor. Así es, y en ese sentido, digamos, van a ir dotando justamente a la comunidad organizada de mayores atribuciones, porque hoy día, cuando nosotros hablamos de comunidad organizada con atribuciones desde el punto de vista político, llamémoslo así, ¿cierto? Evidentemente, hoy día la ley 20.500 participación ciudadana tiene muchas falencias en ese sentido, pero con este proyecto de ley en el nivel regional se entregan facultades que son importantes desde el punto de vista del control social. Y allí, entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de un nivel de participación ciudadana que le da el sentido justamente a la descentralización, porque la descentralización va aparejada, digamos, con un componente de participación ciudadana y en este caso control social potente. Oiga, creo que es interesante en ese sentido este proyecto. Profesor, dentro de las opiniones que han ido surgiendo al alero de este anuncio el día de ayer por parte del presidente, están las miradas de Agorechi, la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile. De hecho, ahí el gobernador regional de O'Higgins, que preside esta instancia, Pablo Silva, aseguró que esperan contar con una iniciativa que contemple mayor autonomía y certeza para que el trabajo de los gobernadores en cada una de sus regiones sea lo más ágil posible. Pero además destaca la eficiencia para que los recursos lleguen lo antes posible a cada uno de los habitantes del país. Es otra de las lecturas que se están haciendo desde la perspectiva de los gobiernos regionales. Y ahí me quiero quedar también con lo que tiene que ver con la mirada de mejoramiento de la productividad al fortalecer y reforzar mecanismos de coordinación de la inversión pública regional, lo que hace que la toma de decisiones sea más efectiva y genera mayor eficiencia, algo que también subrayan bastante desde Agorechi. Bueno, Agorechi es un actor político importante a este nivel y ha estado presionando desde hace bastante tiempo ya con el fin de fortalecer las áreas de autonomía, ¿cierto?, y descentralización en todos sus aspectos. En este caso, el gobernador de O'Higgins, Silva, ¿cierto?, es el representante de Agorechi, y lo que ha hecho fundamentalmente Agorechi es en este minuto, digamos, intentar poner mayor celeridad y rapidez en la expedición de este proyecto de ley. Bien, esto había salido hace 3 años atrás, digamos, con una aprobación por parte de la Comisión de Hacienda, sí, de la Cámara de Diputados, y por lo tanto ya teníamos un paso bastante adelante, pero hoy día, digamos, con todos los datos que tú ya has mencionado, ¿cierto?, esto se había complicado. Entonces, hoy día la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile lo que está haciendo fundamentalmente es solicitar que en este proceso más rápido, digamos, se incorporen elementos de autonomía en la gestión de la inversión pública. Eso va a ser un motor importante desde el punto de vista del desarrollo de los procesos productivos, porque evidentemente la inversión pública tiende a promover de manera importante el desarrollo de distintos tipos de actividades, porque la inversión pública tiene componentes muy diversos, ¿ya? No es solamente infraestructura. Y en consecuencia, digamos, yo creo que ahí hay un elemento que es súper potente, porque cada vez más resulta evidente, digamos, la cantidad enorme de recursos que representa, en este caso, el Fondo de Desarrollo Regional. Además que el proyecto de ley incorpora un elemento interesante que acabo de recordarlo, digamos, que tiene que ver con la capacidad de los gobiernos regionales de poder también establecer endeudamiento, digamos, en función de cierto tipo de acciones de inversión pública, digamos, que es algo que el Fondo de Desarrollo Regional tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo históricamente, ¿ya? Pero que hoy día podría avanzar, digamos, como
como avance en el tema de las empresas públicas, por ejemplo, hacia un proceso en donde los recursos, desde un punto de vista, por supuesto, ordenado, digamos, y con claridad, pudieran también ser capturados desde el punto de vista de órganos internacionales. Bueno, profesor, un tema que va a ser bien pertinente seguirle la huella con esta urgencia anunciada por el presidente Gabriel Boric. Yo quiero agradecerle el tiempo para poder hacer esa bajada respecto a este tema y obviamente, como muchas veces es nuestra intención, poder dar visibilidad a estos temas que tienen que ver con las regiones y donde usted también ha sido bien, siempre ha estado participando con nosotros en esa misma línea. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Rodrigo, y un saludo muy grande a todo tu auditorio. Un abrazo, que esté muy bien.